El Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que nos está mirando nuevamente por medio de este maravilloso medio que es esta transmisión. Hermanos, el Señor les bendiga. Me siento alegre, me siento gozoso de estar nuevamente delante de ustedes por medio de este medio de comunicación tan fabuloso, el cual recorre a toda la humanidad a nivel global. Y nos gozamos por medio de predicar por este medio. Amén. Hermano, reciba un fuerte abrazo de su pastor Eduardo Hinojosa. Le ama en gran manera a toda persona que nos está oyendo, que es nueva, que no pertenece a nuestra iglesia. Hermano o persona que nos está mirando, que es nueva. El Señor le bendiga. Gócese con la palabra de Dios y reciba un fuerte abrazo también, pues todos los que somos de casa y también el que está de visita en este medio, por medio de esta transmisión, del pastor Eduardo Hinojosa Torres y de la familia. Amén. Hermano, vamos a entrar a la palabra del Señor, pero primeramente vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo, que Él ponga las palabras correctas en mi boca, que inspire mi corazón en todo momento para poder predicar con toda libertad las palabras que quiere transmitirle a usted. Amén. Ahí donde está, mi hermano, incline su rostro, por favor, y pues vamos a orar a nuestro Padre. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, primeramente por tu presencia en este lugar, Señor, y en el lugar donde nos están mirando nuestros hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos la gloria y la honra, porque solamente para ti, Señor, es toda la alabanza y la adoración. Amado Dios, Señor, que en esta noche queremos, Señor, darte gracias y poner este tiempo en tus manos, Señor. Amado Dios, Señor, que las palabras fluyan en mi boca, que los pensamientos sean los correctos, Señor, y que pueda expresarme libremente. Amado Dios, bendice a cada persona, bendice a cada hermano, Señor, que nos escucha, y pon sensible su corazón, Señor, pon sensible su ser, para poder recibir con mansedumbre y con toda humildad, Señor, esta palabra que hoy va a ser implantada en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, en esta hermosa transmisión yo quiero predicarte la palabra del Señor. Estoy agradecido por ser portador de la palabra una vez más por medio de este medio y por la libertad también que mi pastor Eduardo, el pastor Eduardo Hinojosa, me da la libertad de predicar, amén, en la página de Fiesta Pentecostal Otay en Baja California. Hermano, vamos a entrar a la palabra del Señor. Si puede abrir su Biblia en Génesis capítulo 12, amén. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Se lo voy a leer, vaya siguiéndome con la vista, por favor, si tiene su Biblia en la mano, y si no, pues escúcheme con atención al momento de leer la Biblia. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando se salió de Harán. Hasta ahí, mi hermano. Hermano, en esta transmisión yo le puse como tema a esta prédica, amén, permaneciendo en la fe. Y quiero explicarte, y tomando el testimonio de Abraham en esta transmisión, para poder explicarte lo que la palabra del Señor nos muestra a través del testimonio de este tremendo hombre Abraham plasmado en la Biblia, que es el permanecer en la fe, por lo cual él ganó un título maravilloso delante de Dios, que se volvió el padre de la fe a toda la humanidad. Amén. Dios llama a un hombre que salió de la generación de Noé, Tare, descendiente de Noé, que fue padre de Abraham. Amén. Abraham, llamado por Dios, Abraham se encontraba en un lugar llamado Ur de los Caldeos, lugar idólatra, desviado de la presencia de Dios. Pero Abraham, por ser descendiente de aquella generación que salió del diluvio, conocía a Dios de oídos solamente, amén, pero no había tenido un encuentro con el Señor de una forma personal. Pero Abraham, desviado de Dios, ubicado en un lugar pagano, Dios lo llama. Después de tener solo la dicha, el reconocimiento carnal de que él era descendiente de aquellos que salieron del diluvio, amén. Ahora es llamado por Dios para convertirse en uno de los patriarcas y ser llamado el padre de la fe.
¿Qué los expresa para poderte explicar quién era Abraham? Amén. Abraham era descendiente de la generación que salió después del diluvio, mis hermanos. Él era descendiente de Noé. Tare fue uno de los descendientes de uno de sus hijos de Noé, que era Sem. Amén. Y hermano, Dios lo llama a hacer algo, ¿cómo te lo puedo explicar? Lo que era el plan correcto de Dios. Dios destruye a la humanidad por medio de un diluvio, cuando Él miró que toda la humanidad se había corrompido, que los ángeles se habían metido con las hijas de los hombres, por lo cual habían salido gigantes, por lo cual dice la Biblia que le dolió en su corazón haber hecho al hombre y erradicó a toda aquella humanidad. Pero Dios en su misericordia aparta un remanente, en este caso era Moisés, sus 3 hijos y sus esposas, amén, para que después del diluvio, después de la destrucción masiva que hubo por medio de agua, se volviera a poblar la tierra y saliera una generación que buscara a Dios e invocara a Dios en todo momento. Pero ¿cuál es la realidad que nos muestra la Biblia? Que después, mis hermanos, de que pasó el diluvio y todas aquellas cosas que pasaron, después de que cesaron las aguas y que todo se empezó a secar y que la humanidad y la creación nuevamente se empezó a multiplicar, vemos que nuevamente por la caída humana, por el pecado puesto en la humanidad, por la caída de Adán, amén, se vuelve a desviar de Dios. Y nuevamente se van en pos de la idolatría, empiezan a hacer cosas que no son. Desde ahí descienden también todos aquellos que hicieron la Torre de Babel. Bueno, no quiero hacerte tan amplio este tema. Y se había desviado nuevamente a la humanidad. Pero Dios en su misericordia llama a un hombre de esa misma generación, que es Abraham, para volver a hacer que los hombres busquen a Dios. Y es ahí donde vemos que Dios llama a Abraham, amén, llama a Abraham para llevarlo a una tierra prometida, un lugar donde él volvería a crear una generación, por lo cual tú y yo somos llamados hijos de Abraham, o sea, padres de Abraham, por cuanto él es padre de la fe. Amén. Dice Génesis 12, capítulo 1, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. La palabra nos muestra, mis hermanos, es que cuando Abraham era un hombre totalmente idólatra, que no buscaba a Dios, sino que había escuchado de Dios por cuanto él descendía de la generación de Noé, por lo cual halló Noé gracia delante de los ojos de Dios, lo escogió nuevamente para poder volver a llenar la tierra, pero solamente lo conocía. Pero ahora había tenido un encuentro personal que le abre un camino de bendición, un camino a una vida mejor, y es ahí donde viene el proceso de la humanidad plasmado en el testimonio de Abraham para poder permanecer en la fe. Vemos que un hombre como usted, como yo, es llamado con las mismas decadencias, con las mismas luchas en su mente, escuchando a lo mejor en algún momento que nosotros estábamos apartados de Dios y escuchábamos que había un Dios, y habíamos escuchado que un Dios que te amaba, que te buscaba, que te anhelaba, pero no había llegado ese momento de ese encuentro personal como hasta el día de hoy. Y en Abraham vemos ese encuentro. Dios lo llama, lo toma, y lo primero que le dice es, sal de tu tierra, o sea, deja esa vida, dejemos todo aquello que estorba para poder buscar de Dios, amén. Y Abraham, con toda la fe, con toda la mansedumbre en su corazón, se para. La Biblia, me encanta el versículo cuando dice que era de 75 años, yo conozco personas de 75 años que son ya unos viejitos, pero en este caso, Abraham era un hombre vigoroso, con una decisión firme, no dudó 2 veces, agarró, se paró, tomó a su esposa, tomó a Lot, todo lo que tenía, sus criados, todo lo que había obtenido en Harán, en el lugar donde él estaba, y se fue en pos de lo que Dios le había dicho.
Qué tremenda fe, qué tremenda perseverancia, las palabras del Dios Todopoderoso para poder seguir los pasos que Dios ya había trazado en su camino para llevarlo a un lugar mejor. Un lugar donde iba a estar apartado de aquellas cosas malas, donde estaba todo corrupto, mas Dios lo llevaba para un camino a la perfección, un camino hacia un proceso maravilloso que él vivió y hasta hoy en día, plasmado por la palabra de Dios, él sigue siendo testimonio para usted y para mí. Amén. En el proceso que Abraham tuvo que pasar, primeramente yo me imagino, y la palabra de Dios lo expresa, un hombre que le da promesa a Dios de que en él, amén, dice versículo 3, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero vemos que su mujer era estéril, mis hermanos, y aún a pesar de que él sabía, y a pesar de los intentos fallidos, hablando sexualmente, de poder que Sara concibiera un hijo y no poder lograrlo, aún así él seguía caminando con la misma convicción, porque él le iba a dar prole por medio de su esposa. Amén. Él nunca en ningún momento dudó, sino siguió avanzando y aceptó la promesa de Dios en su vida sin mirar atrás, sin detenerse, sino siguiendo adelante, teniendo en mente que iba a haber pérdidas en el proceso también. Yo creo que todos nos hemos mudado alguna vez hemos cambiado de vivienda, hemos ido a lo mejor hasta aún de vacaciones y hemos empacado una maleta. Y hay veces que te llevas 10 calcetines y regresas con 4. ¿Dónde quedan los demás? No lo sé, es un misterio. Pero hermano, quiero decirte algo. En el proceso de todo lo que nosotros hagamos, en este caso Abraham que llevaba sus pertenencias, él sabía que en el proceso a lo mejor iba a perder animales, a lo mejor iba a perder criados, se le iban a escapar, no lo sé. Y aún a pesar de eso, de que iba a haber pérdidas, él siguió avanzando. Amén. Dice el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Tremenda fe, tremenda convicción de Abraham. A pesar de que sabía que iba a tener pérdidas, a pesar de que la mujer era estéril. Amén. Y a mí me encanta mucho saber que su mujer lo acompañó. Por lo regular nosotros cuando estamos establecidos en un lugar, hablando los que tenemos esposa, hay veces que nosotros tomamos una decisión, pero también hay otra parte que también es parte de nosotros, que es nuestro cónyuge, que también toma una decisión y es parte vital para tomar las decisiones. Pero vemos que Abraham toma a su esposa, se la lleva y la palabra no muestra ningún reproche o dónde me llevas, a dónde me vas a meter, qué es lo que, a dónde me vas a llevar. Todas aquellas cosas que de repente una mujer, por sus necesidades humanas, claro está, desea saber. Vemos que Sara, totalmente humilde, sumisa, va en pos de su esposo, en pos de lo que Dios le había dicho, creyó las palabras de su esposo y siguió. Y avanzó junto con su esposo a este plan maravilloso que hasta hoy en día se sigue contando. Amén. Hebreos capítulo 11, si lo puede buscar en su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 11. Dice así, versículos 11 al 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz en fuera de tiempo y de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara llega al punto de mostrarse en el Nuevo Testamento como testimonio del poder de la fe. Amén. Hebreos capítulo 11 está todo el paseo, la pasarela de los hombres de fe, por el cual ella también quedó plasmada ahí por la mansedumbre de sujetarse a su esposo y también por creerle al Dios Todopoderoso. Amén. Aún a pesar de los intentos de que Sara pudiera quedar embarazada, pero para que Sara quedara embarazada, ella no podía tener un hijo, y a pesar de todo eso, Abraham le creía a Dios. Y cuando logró tener un hijo, hablando nuevamente de Abraham, por la promesa de Dios, vemos que Dios nuevamente vuelve a probar el corazón de Abraham y le dice, dámelo en sacrificio. Y con todo amor, con toda mansedumbre, agarra a Abraham a su hijo Isaac, lo lleva para el lugar donde tenía que sacrificarlo.
y ya sabemos esa historia, que cuando le iba a enterrar el cuchillo, Dios lo detiene y le dice, no extiendas tu mano al niño, sino que Dios le da, mis hermanos, la oportunidad a Abraham de probar su fe delante de él. Por lo cual nuevamente la palabra de Dios habla en Hebreos capítulo 11 versículos del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Hermano, qué hermoso las palabras de Dios cuando lo plasma aquí. 19, pensando en que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En esta transmisión, mi hermano, yo quiero entrar a la prédica. Ya te expliqué quién era Abraham. Ya vemos todo el proceso que de Abraham tuvo que pasar para permanecer en la fe. Ahora nosotros, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos muestra? ¿Cuáles van a ser los procesos por los cuales tú y yo vamos a pasar para poder permanecer en la fe? Vemos que Abraham dejó todo lo que tenía. Vemos que Abraham, a pesar de que la mujer era estéril, se mantuvo firme. Vemos que Abraham, a pesar de toda la hambruna que había, porque hubo una hambruna por lo cual tuvo que bajar a Egipto, descendió por alimento, y aún a pesar de eso, Abraham se quedó con Dios. Nosotros en nuestra vida, en el proceso de la fe, en el proceso de permanecer en Dios, en que nuestra fe sea probada, la pregunta es, ¿cómo va a ser probada nuestra fe? Nuestra fe puede ser probada por medio de un familiar. A lo mejor estás en el mismo caso que Abraham estaba, a lo mejor tu esposa no puede concebir un hijo. A lo mejor estás en un lugar, amén, donde todos los que están a tu alrededor es pura maldad. ¿De dónde Dios te ha llamado? ¿De dónde Dios me ha llamado a mí? Por lo cual nosotros no queremos dar un pie atrás para regresar a nuestra antigua vida, sino ir hacia un lugar mejor, como Abraham lo hizo, dejando todo y siguiendo a Dios para llegar a un lugar mejor, y sobre todo obedecer a Dios. Porque él era un privilegiado por haber sido sacado de aquella vida, de aquella idolatría, de aquellas cosas tan horribles que vivían todos aquellos hombres que se desviaron de Dios, mas ahora llamado para una vida gloriosa. Así tú y yo hemos sido llamados, sacados de aquella vida antigua, de aquellas cosas que eran aborrecibles delante de Dios, mas ahora todos nosotros que buscamos a Dios, vamos hacia un lugar mejor, aquellas promesas que Dios nos ha dado. Vemos que en el proceso Abraham tuvo dificultades para poder creer dichas promesas por Dios, por lo cual aún Sara también fue probado su corazón, y al haber escuchado de parte de Dios que iba a tener un hijo, y dijo Sara que cómo podría tener ella gozo ya siendo tan vieja. Pero Dios le dijo, ¿por qué te has reído? Y por la misma circunstancia de que ella se rió, por lo mismo pusieron Isaac a su hijo, porque ella se rió y se alegró en su corazón. Amén. Hermano, tú y yo estamos en este proceso para permanecer en la fe. Permanecer es que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que te pasa en tu vida, debas de estar firme en lo que tú crees y en lo que Dios te ha dicho. Muy comúnmente vemos que Dios nos promete algo y pensamos por un momento, y son como espasmos que nosotros creemos, oh sí, Dios me ha prometido que me va a bendecir, Dios me ha prometido que me va a dar algo, pero son espasmos que es por decir algo, espasmos de fe, que lo creemos por un momento, pero después estamos dudando de la credibilidad de que Dios pueda cumplir dichas promesas. Hermano, el permanecer en la fe no es que sea instantáneo, no, sino hay veces que Dios prolonga la llegada a la promesa, prolonga el tiempo para que tú puedas recibir aquella petición que has puesto delante de Dios para probar tu fe. Pero Dios es fiel, que cumple sus promesas en todo momento. Dios, dice la Biblia, que todo lo que pidas en el nombre de Jesús, la Biblia lo explica claramente. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús os será dado. Entonces, ¿por qué no recibimos instantáneamente? Es porque para poder recibir, primero que tienes que valorar lo que vas a recibir. Y en el proceso de tu vida, en el camino en Cristo,
vas a tener que esperar tiempo para poder recibir dichas promesas o recibir la respuesta a tu oración, para que tú cuando lo recibas te goces y lo atesores tan grande, no por lo que recibas, sino por la respuesta de Dios en tu vida. Hermano, este proceso que tú y yo estamos es un proceso de permanencia en Dios. Permanencia en Dios no es que solamente llego, doblo mis rodillas, expreso lo que quiero y después se me olvida y espero a que Dios haga todo lo que tiene que hacer y yo quedarme con los brazos cruzados. No es así. El permanecer en Dios es que todos los días, a cada minuto, a cada segundo, estés en Dios totalmente, confiado en Dios totalmente, de que Él va a cumplir lo que te ha dicho. Va a cumplir que a lo mejor tu esposo, tu esposa no esté contigo en la iglesia, amén. Y Él va a cumplir porque Él va a llamar a tu cónyuge. Si tienes un hijo, igual lo va a llamar, porque la promesa es para los que están cerca y para los que están lejos, dice Hechos 2:39. Hermanos, sigamos adelante en esto. En todo momento permanece. Ahora, quiero decirte algo más. Ya hemos escuchado y sabemos lo que hemos puesto delante de Dios, pero en el proceso de nuestra humanidad y también por lo que pasa en nuestro cuerpo, por la fractura que hay en nuestro cuerpo, que es el pecado y la incredulidad de que viendo nuestra imperfección, Dios puede hacer una perfección en nosotros. Creemos que las promesas no se pueden efectuar en nuestra vida. Y quiero mostrarte por medio de la palabra de Dios que Dios es fiel y cumple sus promesas. Hebreos 10, capítulo 23 dice así: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, por leerlo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Primeramente, mi hermano, la palabra de Dios lo expresa. El permanecer en la fe es que siempre estés en tu iglesia. Versículo 23 dice: mantengamos firme. Uno puede decir: yo creo en Dios, yo creo en las promesas de Dios, pero también el crecimiento en cómo tú vas a adquirir, ese conocimiento que vas a adquirir de cómo buscar el rostro de Dios, cómo buscar más a Dios, cómo estar firme en las cosas de Dios, lo podemos encontrar en nuestra habitación, pero por algo Dios preparó de antemano ministerios, en este caso un pastor que te va a instruir a ti y a mí para poder dirigirte a Dios cada vez más. Él mirará en ti aquellas cosas que tú tienes, a lo mejor buenas, algunas malas, pero todas aquellas Él te va a ayudar a que quites o a que desarrolles para poder llegar más a Dios. Y ahí empieza el proceso de la fe. El proceso de la fe viene cuando tú le crees al portador de la palabra, el vocero de la palabra, que es tu pastor, por lo cual él fue llamado a ser ministro por Dios para dirigir un rebaño aquí en la tierra. Por cuanto allá arriba, pues Él es el príncipe de los pastores, claro está, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en la tierra, donde viene la firmeza primeramente, es en la iglesia, en la casa del Señor. Y ahí empieza tu proceso, y ahí empieza tu proceso, y ahí debe de acabar tu proceso para que tú llegues a concluir tu carrera, pero siempre dentro de tu iglesia. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, si lo puede buscar, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Dice así: como todas las cosas que permanecen en la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Mano, la palabra de Dios es clara, que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que en ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Las promesas tienen un resultado. Las promesas no es solamente para que te alegres de una forma terrenal, que te goces con los que están a tu alrededor, sino las promesas son cumplidas en tu vida y dando una respuesta a las promesas de Dios en la tierra, para que tú puedas
conocer más íntimamente al Dios que te tomó. Y no solamente eso, sabiendo que eres parte de una naturaleza divina, o sea, apartada de esta tierra, apartado de todo lo que hay en esta humanidad, apartado para un lugar más hermoso, que es estar delante de la presencia de Dios. Ahí es donde se ven cumplidas las promesas aquí en la tierra, donde entre más busques a Dios y más vayas adquiriendo de Dios aquellas promesas, tú te verás más inclinado o más llamado a aquella naturaleza divina, por lo cual hemos sido llamados. Amén. Hermano, Dios es fiel en todo momento. No desmayemos nunca, permanezcamos en la fe como Abraham lo hizo. Fue llamado el padre de la fe, por lo cual hasta hoy en día sigue dando testimonio de las maravillosas cosas que él hizo creyéndole a Dios. Tú le has creído a Dios, yo le he creído a Dios. Entonces sigamos aquel a cual le creemos, a que es nuestro Señor Jesucristo. Yo le creo a Él y en todo momento trato de seguirlo a Él. Debilidades, claro que tenemos debilidades. Errores, todo el tiempo tenemos errores. Pero la esperanza está en que nosotros no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino es Dios que por medio del Espíritu Santo mueve este templo, o sea, este cuerpo, hacer lo correcto, dando fruto, moviéndose los dones, siendo partícipes de la hermosa naturaleza divina a la cual hemos sido llamados. Y es ahí donde nos gozamos, nos alegramos, y es ahí donde permanecemos, y debemos de permanecer en la fe, porque la fe es todo lo que tú has obtenido de Dios y tienes en este momento. Dones que Dios te ha dado, a lo mejor tienes un ministerio, amén, por el Señor. Y todas las cosas que has recibido de parte de Dios es una motivación diaria y continua para permanecer en la fe. Si te has bautizado en el nombre de Jesús, hermano, eres partícipe de este plan hermoso, de este llamado tan maravilloso, de ser sacado de una vida de pecado a una vida con naturaleza divina, eterna e inmarcesible, como dice la palabra del Señor. Hermano, en esta transmisión, mi deseo es que en todo momento prosperes, que haya fruto de parte de ti, no para el hombre, para Dios. Y que nosotros los hombres miremos en ti los frutos del Espíritu Santo y nos gocemos maravillosamente mirando el amor perfecto y glorificado en aquel que toma por hijo. Hermano, en esta transmisión, mi deseo es que Dios te bendiga. Muchos saludos del pastor Eduardo Hinojosa Torres. Reciba un cordial abrazo, un saludo, un Dios le bendiga. Nuestra iglesia se llama Fiesta Pentecostal Otay, para todas aquellas personas nuevas que nos están mirando. Puede checar la dirección ahí en la descripción de la página de Facebook, y puede buscarnos en el Google Maps si gusta congregarse en esta iglesia. Las puertas están abiertas para todos. El Señor les bendiga. Muchas bendiciones. La paz de Cristo esté con todos. Bendiciones, mis hermanos.